¿Cómo estás, Yael? Bien, Bienvenida. muchas gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti y gracias por darte unos minutos para conversar conmigo. Bueno, como te conté por correo, este podcast se trata de ayudar a surgir a los músicos. Y Sí, uno de estos es todo el tema del licenciamiento, licenciación, no sé cómo se dice, de tu música. O sea, hay todo un segmento de músicos o gente que, digamos, ve una posibilidad de carrera en componer para películas, para, digamos, teleseries, teatro. He escuchado un par de ahí, oye, me encantaría poner mi música en una serie de Netflix, por ejemplo. Y haciendo research me topé con Clear Records y encontré súper justo lo que quiero hablar, porque es una arista que está como poco, hay poca información de lo que haces tú, en el fondo, y no, es bien complejo de entender. O no sea, es tan complicado en verdad, pero hay poca información, hay poca gente que haga lo que hago yo como emprendimiento y que tenga la experiencia que tengo yo de ya llevar años haciendo esto y que haya ¿cuánto vivido en tiempo Estados llevas? Unidos, en la industria americana y que tenga como ese background. No hay mucha gente en verdad con esa experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en CLI, con CLI? Como 10 años diría yo más o menos. N. Entonces, cuéntanos de qué se trata esta cuestión, pues, o sea, cómo empezaste, de qué se trata el licenciamiento, cuáles son las cosas, los errores que hay que evitar, las cosas que hay que hacer o tomar en cuenta. A ver, las sincronizaciones, Sincronización, perdón. Sí. perdón, o no, las licencias de sincronización, sincronizaciones, licencias de música, todo el mismo lenguaje, distintos nombres para la misma cosa. eh, Trata justamente de eso, de sincronizar música con medios audiovisuales, con todo tipo eh, de medios donde la música cumpla una función, un rol, por así decirlo, secundario, porque en una película, la película es lo principal y la música está ahí de apoyo, en una serie de televisión lo mismo, en una campaña publicitaria igual, videojuegos, etcétera. Ujú. Y tiene que ver con la sincronización de música con imagen o con otros productos. Em, Puede ser un show de modelaje, por ejemplo, eh, en distintos escenarios. Podría ser una campaña política, en vivo también. Todo el lugar donde la música se esté utilizando de forma adicional a un fin primario. Em, a ver, ¿cómo funciona? Funciona primero, para entender bien cómo funciona, hay que entender primero qué es lo que se está comercializando, o sea, qué es lo que aquí está siendo vendido, transado, autorizado y licenciado, porque la licencia habla de entregar un permiso para usar algo a cambio de un costo, por así decirlo, ¿cierto? A cambio de un pago. La licencia es una autorización por un tiempo específico, por un periodo específico, en un lugar específico, ac- está acotado el uso de la canción para un fin, un lugar, un tiempo y punto, a cambio de un fin en particular. Pero ¿qué es lo que se está comercializando? Aquí se está comercializando la propiedad intelectual, o sea, el derecho de autor es uno de ellos, y por otra parte el derecho de productor fonográfico, el máster, el fonograma, es el otro. Entonces, hay dos cosas que se están vendiendo y depende de cuál es la que se está otorgando la licencia va a aplicar para el uso de eso en particular. Entonces, primero hay que entender bien cómo funcionan los derechos, eso es una parte súper importante. Entonces, por un lado está la canción, que es la composición. Entonces voy a usar como ejemplo Cumpleaños Feliz porque todo el mundo sabe cuál es esa canción. Eh, yo puedo ser la autora de Cumpleaños Feliz, todos sabemos que no lo soy, pero supongamos que lo fuera para efectos de este ejemplo hipotético. Supongamos que yo soy la autora de Cumpleaños Feliz. Tú puedes ir y grabar Cumpleaños Feliz, Pedro puede ir y grabar Cumpleaños Feliz, Juan puede ir y grabar Cumpleaños Feliz, Camila puede ir y grabar Cumpleaños Feliz. Cada uno va a tener una grabación distinta de Cumpleaños Feliz. Y van a ser dueños de esa grabación porque ellos la pagaron, la produjeron, la ejecutaron, ¿ya?
Ellos van a ser dueños del fonograma de Cumpleaños Feliz, pero yo voy a seguir siendo la autora de Cumpleaños Feliz, por lo tanto voy a seguir siendo la dueña de los derechos autorales de Cumpleaños Feliz, independiente de cuántas grabaciones haya. Entonces pueden haber muchos fonogramas distintos de una obra, pero los autores de la obra siempre van a ser los dueños de la obra. ¿Se entiende? Tengo una confusión. ¿Cuál es la diferencia entre ser dueño del máster y dueño de la composición? Lo que acabo de explicar. ¿Quién es dueño de la canción Cumpleaños Feliz en este ejemplo? Sería el que la compuso, creo que fue Vivaldi o algo así, no sé. Ya, pero en este ejemplo soy yo, Ah, ¿cierto? eres tú, sí. Ya. Entonces, en este ejemplo, ¿quién sería el dueño o la dueña de la canción? Tú, ¿Y quién sería el dueño o la dueña de la grabación? el estudio de grabación. Por ejemplo, y si tú fuiste, te pagaste el estudio por la hora de estudio, ¿quién es el dueño de la grabación? El estudio, No, no ¿no? necesariamente. No. Si tú pagas a un estudio por el uso del estudio, tú eres el dueño de ese máster. El estudio no tendría por qué ser dueño del máster. Tú pagaste la grabación. Tú arrendaste el estudio para poder crear un fonograma. El fonograma te pertenece a ti. Le pertenecería al estudio si es que el estudio no hubiera recibido plata y el estudio hubiera puesto como inversión el uso del estudio y los equipos del estudio, los ingenieros del estudio para la creación de ese fonograma. Pero si el fonograma lo creaste tú y pagaste por ese fonograma y arrendaste un estudio y le pagaste a otra gente para que cree ese fonograma, el fonograma es tuyo. Ok, ¿Se entiende? sí, sí. O sea, si yo no por eso la razón que algunos estudios o sellos se quedan con los másters de las canciones, porque el músico no le pagó al estudio, sino ¿Quién que pagó? el sello, Entonces, ¿quién es dueño de la grabación? el sello. Exacto. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, volvamos un poco atrás. Estamos en esa parte de que estamos hablando de la comercialización de la propiedad intelectual en este caso, en el caso que estamos hablando de cumpleaños feliz. Sí, pero entonces aquí hemos decidido que existen dos derechos, ¿cierto? Ujú. Que son, ¿cuáles? Me perdiste. El gráfico y el autoral. Y el autoral, el fonográfico y el autoral. Ok. O el máster y el publishing, ya en inglés. Ujú. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Entendemos? ¿Estamos los dos de acuerdo que entendemos ambos? Y todos los que nos están oyendo, ¿cuál es cuál derecho? Ujú. Sí, Es súper, autoral y fonográfico. es una matemática. Si no podemos sumar 2 más 2, no podemos multiplicar 2 por 2. Están los derechos autorales y los derechos fonográficos. Sí, ¿ya? Ajá. Entonces, cuando una compañía, por ejemplo, una marca, supongamos H&M, ¿ya? Quiere usar una canción para una campaña publicitaria de H&M y quieren utilizar una canción para su campaña que va a estar al aire en redes sociales, en internet y en publicidad en televisión por los próximos 3 meses, ellos quieren usar una canción. Ujú. Supongamos que quieren usar una canción de The Weeknd, ¿ya? ¿No? Ujú. Ellos van a tener que adquirir el derecho de usar esa canción. Entonces van a tener que pagar por el derecho de usar esa canción. ¿Y Ujú. cuáles van a ser los que van a estar pagando? Fonográficos y autorales. Exacto. Si es que quieren usar el fonograma original. Si es que quieren hacer un cover, ¿qué derechos van a estar utilizando? Autorales. Autorales. Entonces, si solo van a usar el autoral porque van a hacer un cover, ¿qué es lo que tienen que pagar? Solo el autoral. Pero si Ujú. quieren usar el fonograma original, ¿qué es lo que van a tener que pagar? El fonograma y el derecho autoral. Una Ambos. derecho autoral. ¿Se entiende? Sí. Cuando hablamos de licencias de sincronización, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de la comercialización de la propiedad intelectual. ¿Cuál propiedad intelectual? El derecho autoral y el fonograma. Eso es Ujú. lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, cuando alguien quiere sincronizar mi música, me va a mandar una licencia de sincronización en la que va a estipular el uso que se va a utilizar, cuánto me van a pagar por cada uno de los derechos que están adquiriendo, por cuánto tiempo dura,
en qué lugar de la película o la serie va a estar utilizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que uno autoriza es ese uso en particular, es que H&M utilice la canción de The Weeknd solamente para esa campaña por un periodo de tiempo de 3 meses y Por punto. tantos segundos durante el comercial. Esa, ese pago, ¿cómo se calcula? ¿Hay un estándar o se negocia? Un estándar. Esto, el artista, el sello, la editorial, es la que pone el precio, fija el precio del valor de la canción. Y eso va a depender de muchos factores. Va a depender de el mercado en Ujú. particular, porque, por ejemplo, una compañía como H&M no va a pagar lo mismo por una canción en Chile que en Estados Unidos, porque el mercado es distinto, porque hay mucha más gente en Estados Unidos que en Chile, por lo tanto es más amplia la llegada, es una cadena más grande que va a estar generando más ingresos, es otro mercado. El artista no va a cobrar lo mismo en un mercado como Chile que en un mercado como Estados Unidos. Y se va a tener que comparar con también un poco otros artistas que estén más o menos en el mismo lugar, y depende de la canción, hay canciones que van a ser más baratas y otras más caras. Por ejemplo, una canción que es la top 1 de los Billboard va a ser mucho más cara que una canción que está en el 200 del Billboard, por ejemplo. Entonces Ujú. depende de estas cosas. Y hablando de los artistas independientes, también depende de la comparación con el mercado de otros artistas de ese estilo, de esa categoría, o sea, que estén en el mismo más o menos nivel, y qué es lo que están cobrando esos artistas o cuándo se está pagando por ese tipo de música, este tipo de marcas, por este tipo de tiempo, en este tipo de territorio. Entonces, es totalmente subjetivo eh, a cada situación en particular. Y en el fondo tú, en Clee Records, tú gestionas estas licencias para tus artistas. En Clear Records lo que hacemos es justamente representar distintos músicos, productores, artistas, catálogos, sellos, editoriales y las músicas de diferentes personas para justamente licencias de sincronización en Chile y el mundo. Para obtener este tipo de oportunidades. Entonces nosotros tenemos la autorización de representar a tanto los derechos fonográficos como los derechos autorales para poder entrar en este tipo de contratos y en este tipo de ventas de licencias y de comercializar los derechos de los diferentes autores. Un artista no, digamos, no podría ser esto un artista solo por su cuenta o necesita, ¿sí? Cuenta lo puede hacer 100%. Yo partí así. Yo partí con esto que yo tuve a mi primera hija y eh, no quería estar de gira la mayor parte del tiempo, quería poder estar en mi casa y ser mamá y dar ¿Con, pecho y estar con qué presente. proyecto estaba ahí? ¿Erais solista? ¿Qué proyecto teníais? El mismo proyecto que ahora, ya el Meyer, mi proyecto solista. Estaba viviendo en Estados Unidos y había terminado la universidad hace poco, un año y medio, 2 años quizá, y eh, salí de la universidad con muchos sueños y muchas ganas de lograr muchas cosas, pero también entendiendo que había aprendido cómo ser mejor músico, pero no necesariamente cómo ganarme la vida haciendo música. Ujú. Eh, entonces me dediqué varios años a observar la industria y a estudiar la industria y analizar los diferentes aspectos de la industria y las diferentes formas en las cuales la música genera ingresos, y cómo se pueden desarrollar carreras sustentables de distintas formas. Entonces empecé a mirar a varios otros artistas quienes admiraba las carreras que habían desarrollado de forma un poco más alternativa, y a estudiar sus casos, a ver lo que habían hecho, a ver qué camino habían seguido y cómo habían llegado a donde habían llegado. Y de esa forma descubrí lo que son las licencias de sincronización, que era algo que estaba recién comenzando, no era el boom que es ahora, que todo el mundo lo hace y todo el mundo lo quiere y es súper famoso, sino que estaba recién comenzando, había muy pocos artistas que habían hecho este tipo de cosas, y como era poco común, aquellos artistas que estaban sincronizando música, muchos de hecho desarrollaron carreras exclusivamente porque sincronizaron esas canciones y se hicieron tan famosas que explotaron, y pudieron hacer una carrera súper especial, importante, gracias a la oportunidad
escenario que les dio esas sincronizaciones en particular. Entonces me pareció una avenida muy interesante para lo que yo quería hacer, que era poder seguir haciendo la música que yo quería hacer, seguir creando, componiendo, produciendo y tocando la música que a mí me gustaba tocar y no tener que hacer otro tipo de música que no fuera la que a mí me gustaba simplemente porque era más comercial. Ujú. Em, y también me pareció una forma súper efectiva de poder ganarme la vida haciendo música sin tener que estar de gira y todo lo que eso implica, porque también es un gasto y un costo emocional y económico el estar de gira. Sí. eh, realmente. Entonces, pensando en lo que yo quería con mi vida, que era poder hacer la música que yo quería hacer, que fuera lo más internacional posible, que llegara al mayor lugar de partes posibles y al mismo tiempo poder estar en mi casa y ser mamá y criar a mis hijos. Me pareció que esta era una forma súper interesante de desarrollar una carrera. Y empecé a buscar este tipo de oportunidades para licenciar mi propia música y empecé a licenciar mi propia música en muchas cosas, en muchas series, en muchas películas. Y así también empecé a desarrollar relaciones con todas las personas que toman este tipo de decisiones en ese mundo y también a darme cuenta de que por supuesto mi música no iba a ser la música ideal ni perfecta para todas las oportunidades que se presentaran, también consciente de que la mayoría de los músicos ni siquiera sabía que esto existía o que era una opción y que tampoco iban a tener la llegada que yo tenía porque no estaban desarrollando el negocio que estaba desarrollando yo. Y me encontré que podía ser un puente entre, en el fondo, los demás músicos y la llegada que yo tenía al mundo de la música porque soy músico y porque tengo muchos amigos músicos y porque estoy siempre expuesta a música nueva y porque tengo relaciones súper cercanas con muchos músicos de diferentes partes. Y al mismo tiempo esta relación que estaba desarrollando con el mundo audiovisual y el mundo del emprendimiento en la música, donde muchos músicos no tenían la llegada que yo tenía, entonces me vi con esta oportunidad de hacer este puente y de desarrollarlo como una avenida más dentro de las oportunidades comerciales, por así decirlo, que existían en el mundo de la música y empecé a desarrollar un sello discográfico y una editorial independiente y una compañía de licencia. Yo sé que estás con poco tiempo, pero tengo tres preguntas que te quiero hacer. Una más de curiosidad, que dijiste, hay artistas que se hicieron conocidos, que lograron, digamos, una exposición importante con esta, quiero decir, por esta avenida. ¿Quiénes son, por ejemplo? Que, si es que Ingrid puedes. Malmsteen, Death Cab for Cutie, eh, Carrie Brothers, ahora no me acuerdo mucho de aquella época, pero la película Juno, no me acuerdo cómo se llamaba el artista de esa película, pero la película Juno tenía una música súper particular y esa chica se hizo una carrera heavy justamente ese año gracias a esa película. Lo mismo todos los artistas que aparecieron en el soundtrack de, ¿cómo se llama esta? Garden State, la película de Garden State. Sí, sí, ¿Ah? la. Em, Hubieron varias series de televisión en aquel entonces, One Tree Hill creo que fue la primera, y no me acuerdo cuáles otras que estaban en esa época que tenían un catastro súper importante de música que influyó muchísimo en ese momento y que ayudó a que en el fondo la televisión se convirtiera, por así decirlo, en una nueva radio a nivel Igual es global. súper. No, no te quería interrumpir, dale nomás. No, dale, eso era todo. Que es súper interesante la estrategia porque estás consiguiendo, bueno, obviamente tienes que tener buen material, pero si logras meter tu canción o tu tema o tu música en una película que tenga mucha exposición, tú también vas a llegarle en la retina a mucha gente. Es Puesto. súper, está cortando mucho la curva, no de aprendizaje, la curva de crecimiento. Eso que es, Ujú. acorta mucho la curva de crecimiento. Oye, ¿hay algún consejo que tú le dirías a los músicos en general? Algo que a ti te haya servido o que ojalá te hubiera gustado a ti saber cuando estabas empezando en esto para el Lo, desarrollo de tu carrera. lo que a mí me habría gustado saber cuando estaba pensando en esto no es algo que te pueda resumir en un ¿Ya? soundbite.
De hecho, yo desarrollé un curso, como te estaba comentando el otro día, que es como un taller de 12 horas, por así decirlo, de contenido, de todo lo que a mí me habría gustado saber cuando yo estaba recién empezando y nadie me dijo, no había dónde aprenderlo, etcétera. Eh, justamente para que justamente porque me dije, porque se me acercan muchos artistas a pedirme un cafecito o una conversación o que los ayude a desarrollar una estrategia, y por mucho que me encantaría poder juntarme con todas las personas, no es posible y tampoco en una hora les voy a poder cambiar la vida. Entonces, decidí desarrollar justamente un curso que habla de todo aquello que a mí me parece esencial para poder desarrollar una carrera independiente sustentable. Así que los que escuchen esto y lo que les interesa me pueden escribir a yael@klirecords.com, klirecords.com, y mi nombre se escribe Yael con Y. Eh, me pueden escribir, sobre todo ahora que estamos todos así un poco encerraditos. Sí. Yo con el privilegio de poder salir a la intemperie, pero son tiempos que algunos están tomando la oportunidad de aprender, así que si a alguien le interesa me puede contactar. Y estoy siempre armando grupos para hacer este tipo de workshops que también se pueden hacer online. Pero te diría que lo que sí me parece, una de las cosas que me parece demasiado importante y se me está yendo la luz, es que la música y las carreras artísticas son muy difíciles, porque hay que ser emprendedor. Ser emprendedor es difícil, da lo mismo el rubro. El emprendimiento es algo difícil siempre. Y creo que muchos artistas todavía tienen un poquito la idea de que uno puede ser músico y no dedicarse a nada más. Esa no ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido que para poder realmente vivir de la música, yo he tenido que aceptar que la música es un trabajo, que la música es una industria y que la música es un emprendimiento, y a ver mi carrera como mi propia empresa y como mi propio emprendimiento y amigálica con la parte empresarial. Em, y dejar de ver la parte empresarial como algo sucio, la plata como algo sucio, el intercambio monetario con el arte como algo sucio. Es algo que me costó llegar a eso, pero es algo que es una pega que hice hace más de 10 años. Que es súper importante porque si uno quiere de verdad vivir de la música, entonces tiene que ser capaz de ganarse la vida haciendo música. Si no, no va a poder seguir haciendo música. Va a tener que ganarse la vida haciendo otra cosa y la música se convierte en un hobby. Entonces creo que lo primero que hay que enfrentar es a ese crítico interno y esa disyuntiva interna que creo que muchos artistas tienen entre el crear y el ganarse la vida creando. Primero, antes que nada. Y una vez que se hayan amigado esas dos contrapartes, recién ahí empezar entonces a sentarse y a decir, bueno, ¿qué carrera quiero construir? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que a mí me gustaría hacer? Y de verdad ser Mateo con la cosa, ¿no? Esto no, hay un gran grado de suerte en una carrera artística y no hay dos artistas que tengan la misma historia ni la misma carrera, pero además del gran grado de suerte, también hay un grado de compromiso y un grado de trabajo arduo muy importante y que es irreemplazable. Entonces, lo que les recomendaría a los músicos es de verdad pregúntense si tienen las ganas de dedicarle su vida a esto, porque si quieren ganarse la vida haciendo música, no hay otra forma de hacerlo que dedicándole la vida a hacer esto. Y van a haber días en que van a querer darse por vencidos, a veces se van a querer dar por vencidos muchas veces en un día, y es necesario saber que eso va a pasar y haber tomado el compromiso de seguir adelante sin importar los obstáculos. Porque el que se da por el que de verdad logra salir adelante no es el más talentoso, es simplemente el que no se dio por vencido. Bueno, por eso estoy haciendo este podcast también, justamente por eso que acabas de decir. Y última pregunta, porque te queda poca luz y sé que tus niños te están esperando. Se me está yendo Y, el sol. y se está yendo el sol. Colgándome de lo que dijiste de ser Mateo. Aparte de tu curso, que lo voy a chequear, y después cuando tengas más tiempo en el futuro, me gustaría conversar de nuevo contigo sobre ese curso. Perfecto, obvio. Es súper interesante. Eh, ¿Hay algún recurso o recursos que tú recomiendes a los músicos para investigar, para estudiar? Sí, hay un amigo mío que se llama Ari Herstand, que tiene
tiene solamente se habla en inglés, igual en español también hay recursos, pero yo Ah, tengo. creo que sí lo ubico. Ari escribió un libro que se llama How to, no, How to Thrive in the New Music Business, sí, algo algo así. así, algo Sí, así. Em, y él tiene un blog que se llama Ari's Take, sí. donde, y también escribe para otro blog que se llama Digital Music News, Digital, Digital Music News creo que se llama. Él tiene el blog de Artstake y el Digital Music, y escribe para Digital Music News, y él habla de todo, 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 todo lo que tiene que ver con una carrera independiente, y tiene mucha información muy buena, así que recomendaría leer su libro, recomendaría leer su blog, recomendaría mirar el Digital Music News. Eh, Recomendaría el blog de CD Baby. CD Baby tiene un blog también, y también tiene un podcast que se llama CD Baby DIY, creo, Ujú. eh, y tiene muchos recursos también para artistas independientes. Y, mm, y adicionalmente a eso, yo soy como, por muchos años, fui súper eh, suscriptora de Billboard, y a pesar de que Billboard no habla de la industria al otro paso, que es como ya mucho más mega, gigante, etcétera, artistas que están en otro estatus, igual es un buen recurso para entender y aprender de la industria, aprender de la gente que lo está haciendo al nivel más profesional y de la mejor forma, a pesar de que esté fuera quizás del alcance de uno. Igual es importante eh, igual es importante estar al tanto y aprender de los que saben más que uno. Recomendaría a la gente a seguir en Instagram a otras personas que les gustan de la industria. Por ejemplo, si se encuentran con algún manager o con algún A&R de algún sello o algo así en, eh, en Instagram, o sea, en Billboard, que lo sigan en Instagram, que vean lo que postea, que esto es mucho de investigación, es mucho trabajo de investigación. Es estar siempre leyendo, siempre buscando, siempre informándose, siempre aprendiendo algo nuevo, y muy alerta, porque además la industria de la música es una industria que está en constante cambio todo el rato. Eh, y cuando las cosas empiezan ya a parecer que van por una línea, cambian por otra línea. Entonces, por ejemplo, incluso esta misma semana que el mundo entero se ha visto afectado por las medidas que todos los gobiernos están tomando frente al virus, que ya, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando, pero eso ya es otro tema para otro podcast. Eh, entonces, una de las industrias que más ha sufrido es obviamente la industria del entretenimiento y la cultura. Y por ende todo ha migrado online, o sea, en una sola semana la industria ha tenido que darse un guatapique, y decir, bueno, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta asociación, no es sustentable para ninguno de nosotros, ¿qué hacemos? Y cómo migramos todo lo que hacemos a un formato no presencial, que está por verse si funciona, si no funciona y cómo va a funcionar, pero como no sabemos en cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, indudablemente en los próximos 2 o 3 meses va a haber un vuelco de cómo la industria va a funcionar en los próximos 3 meses, que no creo que termine de ser así cuando se levante esta nube negra que tenemos encima. Creo que va a ser un cambio que algunas cosas van a perdurar. Y eso sucede todo el rato en la industria de la música, que está siempre cambiando porque la tecnología avanza muy rápidamente. Entonces, es súper importante mantenerse informado. Muchas gracias, Yael, por tu tiempo, por todo este conocimiento que acabas de compartir. ¿Dónde te ubican? Ya dijiste tu correo yael con y arroba clirecords.com. Y eso sí es por si les interesan cosas que tengan que ver más con industria y con mis clases, con mis talleres, o asesorías de repente también. Hay gente que me pide que los ayude a negociar contratos discográficos, o que les llega alguna solicitud de licencia, no saben qué hacer, me pueden contactar. Pero adicionalmente a eso me pueden seguir en mis redes sociales, que es Yael Meyer Music, Meyer con Y también, Ajá. Yael Meyer en Instagram, Yael Meyer Music en Facebook, Yael Music en Twitter. Y en todos los lugares donde se puede escuchar música, me pueden encontrar ahí como Yael Meyer. Excelente, Yael. Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. ¿No? ¿De qué?
Gracias a ti, un Paola, placer. gracias a ti. Éxito, muchas gracias. Podcast. Gracias. Ahí vamos, vamos de a poquito. Que estés muy bien, Yael. Te felicito. También. Hasta luego. Chao, chao.